Renato Núñez, Pupita Marcano, ¿cómo se llama? El hijo del jonronero de Caribe, que también va con nosotros, Eliezer. Eliezer Alfonso. ¿Ah? Eliezer Alfonso. Eliezer Alfonso. Y Odor. Wow, esos nombres. Tú sabes que voy a proponer que en los próceres, donde están los héroes de la... El Salón de los Magallaneros. Fíjate, este es un país, en este instante, muy complejo de entender. Porque como éramos muchos y parió la abuela. Aquí tenemos un estilo de política insólito. Esta confrontación de 26 años que arruinó al país nos llevó a esta situación. Pasaban los años, ocurría de todo, y peor se ponía. Y no había manera de lograr que saliéramos de la peleadera, porque la peleadera nos iba a llevar, el barranco no iba a tener final. Pero se produce todo lo que se produce, y es insólito también lo que ocurre, porque hay gente que quiere que continúe ese estilo de confrontación. Sí, cómo no. Que no sabe hacer política fuera de ese estilo. Ve, yo he escuchado 3 destinos electorales de fechas distintas. Te las voy a plantear para que me des tu opinión. Hay una gente que dice que Trump, antes de las elecciones de segundo término, en octubre, que se vencen los 180 días, va a convocar elecciones como si fuera el CNE, ¿no? Y pondrá su candidato y aparecerá en medio antes de la votación diciendo, mire, resolví el tema venezolano. ¿Qué tal? Obra mía. Por lo cual, María Corina, que ya cada vez que habla dice que Trump es su gran aliado y ya no haya como lamerle los zapatos, y esos grupos están emocionados. Sí, es más, ya aparecieron varios y parece que están intentando movilizar gente, sacar gente para la calle, pero todavía no lo logran. Pero tienen un plan, pues, que es ese, producir crisis, seguir produciendo crisis, nada de estabilidad e institucionalidad. Hay otro grupo que cree, como lo dijo Marco Rubio, que en 2 años tendremos un proceso electoral. Esos son más pacientes y están, bueno, viendo a ver si apoyan en unas cosas al gobierno y otros no. Y hay una tercera fecha que dice que de él se va a continuar el periodo de Maduro una vez que Maduro está preso, ¿no? Fue que la Constitución no contemplaba que vinieran unos helicópteros. Sí. Entonces, esas 3 fechas definen las políticas. Sí. Entonces, que el país se estabilice, hay gente que no tiene ese discurso. Sí. No tiene ese discurso. Y entonces la agenda no es la economía, los procesos de entendimiento, las reformas electorales, las negociaciones que hay que producir. No es eso. Sino el salario, la gente gana cosas, aquí todo el mundo más, los presos políticos, y es una queja. Y hay otros que le importa para medio la institucionalidad. Así es. Sí. Ni la democracia. Sí. Y no existe que a Maduro no se lo llevaron, no bombardearon la ciudad, no pasa nada de eso existe, sino que este gobierno malo y dale. Claro, las primeras encuestas que aparecen, una que hizo The Economist, que cómo le vas a creer a The Economist, una encuesta de una revista sobre Venezuela, que pone el 99.9% en contra del gobierno, como si el gobierno no tuviera nada. El gobierno no creo que sea mayoría en el sentimiento venezolano hoy, porque todas estas cosas más bien han despertado una cierta esperanza, pese a que hay gente, los caraqueños, todos los caraqueños quedaron un poco de bombas y disparos y cosas, y mataron a un gentío. Eso, hay gente que eso no le para, pero hay gente que sí, hay gente que eso, wow. Sobre todo cuando eso es métete en los 3 escenarios. Sí, es cuando eso es la pequeña demostración de lo que puede ser una guerra. Eso fue una breboca. Pero fíjate, yo quisiera amarrar esta conversación con lo que dejé pendiente, que es el tema de la reconstrucción, no solo de la institucionalidad democrática, sino de la cultura democrática. Bueno, por eso te dije que había 3 fechas. Que hay gente que no quiere que se institucionalice el país, quiere cambiar más bien. Correcto. Entonces, fíjate, lo primero que aquí hay que entender es que el candidato de Trump es el que le produzca la mayor suma de estabilidad posible y su petróleo le llegue rapidito, ¿no? Entonces, esa es la primera cosa que hay que entender. Y la segunda es que los venezolanos debemos formar un bloque frente a ese tema. O sea, esta precaria soberanía nos obliga a entendernos.
Yo creo que lo que nos llevó a la crisis que dio origen a todo este desastre fue ese empeño en destruirnos los unos a los otros. El vete ya por un lado y el no volverán del otro. Entonces, ahora tenemos la obligación de entendernos y llegar a las elecciones por la vía consensuada. Por la vía consensuada después de un proceso que tiene que ver no solo con la reconstrucción del CNE, la reconstrucción de las leyes electorales para que permitan una Asamblea Nacional y, digamos, legislativos regionales, municipales y nacional que sean mucho menos mayoritarios en términos electorales, es decir, que la mayoría no cope todo el escenario, sino que se reparta de verdad, de manera más o menos equitativa, como es el sistema, digamos, la política venezolana. Entonces hay que hacer algunas cosas previas a llegar a las elecciones, pero sobre todo hay que reconstruir la cultura democrática. La cultura democrática no solo se perdió en el chavismo y como efecto del chavismo. Tú analizas los partidos que supuestamente reclaman para sí el mote democrático y tienen una precaria vida democrática, una precariedad de debate interno, una precariedad de ideas, una precariedad de proyectos. Entonces tú veías como que los partidos eran entonces había un partido que era de Pedro Pérez, un partido de Juan Martínez, y eso tiene que ir, digamos, volviendo a la estructura clásica del partido, donde hay un proyecto político y además un debate político, y salirnos de la idea de que los partidos son de alguien. Entonces, esa renovación de la cultura democrática tiene que percolar hacia las instituciones. Yo creo, nosotros hemos dicho en varias oportunidades, que el CNE tiene que ser un CNE conformado por partidos. Esa locura que alguna vez se nos ocurrió de que teníamos que sacar a los partidos del CNE terminó convirtiendo el CNE en un organismo monopartidista. Si se tiñó de rojo rojito y ahí las decisiones se tomaban 4-1, 3-2. Entonces eso tiene que reinventarse antes de llegar a un proceso electoral que, hecho en estas circunstancias, sería un verdadero desacierto. Yo creo que, repito, llegar a elecciones inmediatas sería tanto como sumergirnos en una situación de inestabilidad que haría viable la participación o la irrupción en la escena política de alguien que tenga la fuerza de las armas. Eso puede ser el ejército o puede ser armas transnacionales. Y esa no es digamos, un escenario deseable. Yo creo que la fecha adecuada no es dentro de 7, dentro de 8 meses, dentro de 180 días, sino la fecha que vayamos construyendo como viable los venezolanos en un enorme consenso. Yo creo que sí tiene que haber elecciones, tenemos que poner a la gente a decidir mayoritariamente en favor de una manera de concebir la política y de manejar el Estado, pero de manera consensuada. Yo creo que eso que aquí alguna vez se denostó, que es la negociación, el diálogo y los consensos, tienen que retomarse para resanar las heridas que se abrieron por tanta confrontación. Vamos al corte y ya regresamos con Bruno Galo.